Pero bueno, vamos a retomar el tema del día, que es la polémica ley Solo sí es sí de Irene Montero, la estrategia que hay detrás de ella, que afecta directamente a los niños. Y para eso queríamos hablar con el psicólogo Javier Urra, que nos está escuchando ya. Pues sí, os estoy escuchando, encantado. O sea que, nada, a vuestra entera disposición. Yo he trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores como psicólogo forense y tuve el honor de ser el primer defensor del menor. Soy el director clínico de Recurra Hincho, un equipo de 118 profesionales entre médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras. O sea que a vuestra entera disposición. Javier, pues encantadas estamos de saludarte y también de contar con tu conocimiento porque estamos realmente preocupadas. Parece que la ley de Irene Montero Solo sí es sí, aparte de sacar a violadores o de reducir la pena de violadores condenados, también puede estar beneficiando en concreto a violadores de menores de edad. ¿Qué puede suponer, por ejemplo, para un niño que ha sido víctima de un abuso o de una violación, saber que a su violador le han sacado a la calle o le han reducido la condena a la mitad? Bueno, vamos a ver. España es un Estado de Derecho. Tenemos distintos aspectos. Uno es quien gobierna, otro es quien legisla, es decir, es el Parlamento, y otro es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que hay que explicarlo bien, porque realmente se está escuchando de unificar criterios. Eso no es tan fácil. Cada juicio es una entidad, es un solo caso. Y por lo tanto es el juez, al final, el que determina, más allá de lo que plantee el Ministerio Fiscal o el equipo de abogados. Bueno, la ley tiene aspectos muy positivos en diversos ámbitos en favor de la infancia, pero es verdad que está generando una gran disrupción, una auténtica alarma social en cuanto a que la sanción menor pues afecta para rebajar la sanción siempre pro reo, que es lo que el Estado de Derecho obliga. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal quiere intentar hacer algún criterio similar, pero va a tener que ser el Tribunal Supremo el que determine. Bueno, yo creo que había que haber escuchado con más atención lo que dijo los miembros del Consejo del Poder Judicial, como creo que en la ley trans hay que escuchar a los que somos psicólogos clínicos o psiquiatras, es decir, hay que escuchar a los especialistas. Los legisladores pueden tener su criterio, su propia ideología, pero hay que escuchar a los peritos, a los expertos, a los que tenemos autoridades. ¿Qué ocurre con quien ha sido víctima de abusos y se entera que por el cumplimiento de una ley la persona que le agredió, que le violó, que le vejó, salga antes? Bueno, pues es una clara revictimización, un verdadero sufrimiento. Y por lo tanto debíamos de intentar en ese sentido evitar ese dolor, porque para eso estaba una sanción, que es lo que se ha buscado, no rebajarla, todo lo contrario, endurecerla por el bien de los menores, porque muchas veces el abusador sexual juzga el hecho como un hecho puntual y físico, pero realmente el daño es muchas veces emocional, psíquico. En algunos no cursa con mucho dolor emocional, en otros sí, y en otros es extremo, continuado en el tiempo, genera una verdadera indefensión aprendida, un estrés postraumático. Bueno, cada caso, como decía antes, es único en lo judicial, mucho más en lo psicológico, sin duda. No es el primer ataque que vemos desde el gobierno, desde este ministerio en contra de los niños. Hablando de adoctrinamiento, ¿se puede considerar el adoctrinamiento a los más pequeños un tipo de maltrato? Bueno, dos cosas. En cuanto a lo que has afirmado, la responsabilidad última será justo del ministerio que ha presentado la ley. Pero la responsabilidad, hay que decir, que es de todos los grupos parlamentarios que han aprobado la ley. Es decir, el Gobierno propone desde el Consejo de Ministros, pero es el Congreso y el Senado quien tiene que ratificarlo, y lo ha ratificado salvo un partido. Por lo tanto, responsabilidad compartida.
Yo creo que a los niños hay que educarles, por ejemplo, en la espiritualidad, en el planteamiento de aspectos esenciales de la vida. Bueno, y a ti te puede gustar un equipo de fútbol y tú puedes tener un partido político, pero una cosa es que tú tengas unos criterios y otra cosa es que a los niños hay que educarles en la incertidumbre, en la duda, en la capacidad crítica, en ver que el mundo es muy amplio. Por lo tanto, no generemos unas situaciones a veces que son de manipulación, porque los hijos, igual que tu mujer o tu marido o tus padres, no te pertenecen. Por lo tanto, ser sectario, inocular criterios de odio o rencor contra otros, naturalmente, que es, y esta es la respuesta a tu pregunta, naturalmente que es un maltrato que daña la correcta desarrollo de la personalidad y maduración de los menores, que está recogida en nuestra Constitución española y también en la Convención de Derechos del Niño. Por lo tanto, educar a los niños sí, formarles sí, los criterios que es de los padres que se transmitan tiene lógica, más allá no, porque digo, los hijos no nos pertenecen. Podemos tener los padres para proteger a nuestros hijos justo de este adoctrinamiento, ¿no? Nos da la sensación muchas veces de sentir que no podemos hacer nada y que bueno, una vez que los dejamos en el colegio pues están ya un poco a la mano de Dios y que no podemos controlar eso. ¿Qué herramientas podemos tener realmente los padres? Bueno, dos cosas. Yo creo que en los colegios es muy difícil que se adoctrine, muy difícil. Primero porque hay distintos profesores, porque hay un tutor, porque hay un director. Bueno, puede haber un profesor que esté muy sesgado, pero eso las asociaciones de madres y padres se informarían. Segundo, yo creo que hay que educar en casa para que los niños tengan capacidad crítica y, por lo tanto, tengan asertividad y sepan decir que no. Es muy importante ver distintas televisiones, escuchar distintas radios, leer distintos periódicos, es decir, una policromía, una riqueza para que el niño entienda que el mundo es uno, pero con muchas complejidades. Me parece que esto es lo importante, hay que estar atentos, pero no tampoco transmitir el criterio de que mi hijo va a un colegio y lo van a adoctrinar. Bueno, no lo creo, no lo creo. Y cuando hay aspectos que nos puedan parecer perturbadores a los padres, pues oye, para eso hay un recurso a la Fiscalía de Menores, para eso hay un recurso a la Inspección Educativa, si es que creemos que se está intentando sesgar la formación a nuestros hijos. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Yo quería insistir en la mal llamada... Les tengo que dejar porque entra entre un paciente y otro. O sea que si tenéis una pregunta muy rápida. Volviendo a la ley de sí es sí, ya había experiencias similares en otros países. Laura mencionaba antes Argentina, en las que se había visto cómo al final violadores no solo de mujeres, también de menores de edad, salían antes de lo previsto de prisión. ¿Esto no se podía haber previsto mejor para que estos niños no se tuvieran que enfrentar a esa revictimización que mencionaba? Porque claro, si siempre estamos buscando, nos equiparamos por la sedición con Europa, ¿no podemos fijarnos también en las consecuencias negativas de lo que legislamos para que no nos suceda lo que ya les pasó a otros? Sin duda, yo creo que sin duda, y creo que lo he dicho al principio. Para eso tenemos entidades como el Consejo General del Poder Judicial, que ya percibió de los riesgos de la ley, pero hay que hacer caso a los expertos, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere llegar a un fin, a un objetivo, tiene que ir de la mano de los expertos para decir qué nos está pasando. Antes hablaba de otra ley, que es la ley de la transexualidad. Pues claro que hay que respetar a la persona que es transexual, o que nosotros hemos llamado los clínicos disforia de género, pero cuidado con confundir a los niños o con determinar con una etiqueta a quien quizá tiene otro tipo de patologías, trastornos, etc. Por lo tanto, legislar requiere escuchar, requiere desde un criterio, pero no solo ideológico, ver qué es lo mejor. Y desde luego los juristas conocen bien el ámbito de la justicia y de los operadores jurídicos, y los clínicos, los psicólogos clínicos, los psiquiatras, conocemos muy bien lo que son las patologías, los trastornos, las disforias, bueno, y tantas situaciones. Entonces, se hará bien en no gobernar desde la soberbia,
Y a los legisladores, más allá del gobierno, leer las leyes también con capacidad crítica, porque a veces uno dice, bueno, esta ley busca lo que queremos, ya, pero el argumento jurídico tiene que estar muy bien tasado para no entrar en contradicción con el artículo 2.2 del Código Penal, que es en lo que estamos. ¿Se resolverá? Se resolverá. ¿Se ha generado alarma? Se ha generado alarma. ¿Se está generando sufrimiento a algunas víctimas? Sin duda. ¿Y podría haber sido evitado? La respuesta es sí. Podría y debería ser evitado. Sin duda, sí.